Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La fiebre arancelaria de Donald Trump va un paso más allá y ahora declara una guerra comercial que afectará a todo el mundo, pero que apunta directamente contra Europa. El presidente de los Estados Unidos anuncia que impondrá aranceles recíprocos a todos los países. Y ese recíprocos es importante porque Trump compara las tasas que cada país aplica a las exportaciones estadounidenses con el IVA, que se aplica en la Unión Europea para todos los productos independientemente de su origen. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Trump señala expresamente a la Unión Europea por cobrar aranceles ocultos. Y por aranceles ocultos se refiere a eso, al IVA, impuesto que considera una práctica desleal cuyo impacto es brutal en el comercio. Cobraremos lo que nos hacen pagar más ni menos, decía Trump, que lo hace por justicia, porque todo el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos. Todavía no sabemos cuándo entrará en vigor la nueva medida, aunque en la Casa Blanca dicen que será en las próximas semanas. En todo caso, este es el escenario. Trump entiende que para hacer América más grande, como dice él, hay que hacer Europa más débil. Lo que está claro es que Estados Unidos pretende utilizar esta nueva amenaza como arma de negociación. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. El presidente Trump busca reciprocidad comercial con todos los países del mundo, tanto aliados como enemigos, y no solo va a examinar los aranceles que considera injustos, sino también otras medidas como el IVA, el régimen fiscal en general o subsidios y regulaciones para empresas estadounidenses. Denuncia que el mundo se está aprovechando de Estados Unidos y así ha cargado otra vez contra la Unión Europea. Europa tiene un IVA del 20%, que es prácticamente lo mismo que un arancel. Han sido muy duros y han denunciado a empresas como Apple, Google o Facebook. Un Donald Trump satisfecho firmando este memorándum, y a partir de aquí su equipo va a analizar las relaciones comerciales país por país para ver cómo pueden ajustar cuentas, y elaborarán un estudio proponiendo soluciones. Un informe que será entregado a Trump el 1 de abril y hasta entonces su secretario del Comercio ha insinuado que los países van a tener la oportunidad de rectificar, en reducir sus aranceles, así que se abre una ventana para la negociación. Y mientras Trump declara la guerra comercial al mundo entero, anuncia que va a empezar hoy mismo las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque sea sin Ucrania. Hoy se reúnen en Múnich las principales potencias del mundo en una conferencia de seguridad para tratar, entre otras cosas, la paz en ese país, en Ucrania. Pero el presidente de los Estados Unidos ya ha anunciado otro encuentro paralelo entre una delegación de su país y otra de Rusia. Un encuentro al que no está invitada la Unión Europea, sí Ucrania, que sin embargo rechaza ir. Dice un portavoz de Kiev que para acordar la paz, Estados Unidos tiene que hablar primero con Ucrania. Pero la idea de Trump es la contraria, negociar con Rusia para ofrecer a Zelensky un acuerdo ya cerrado. Precisamente el presidente ucraniano ha hablado antes de ese ofrecimiento. Zelensky insiste en que Estados Unidos tiene que hablar primero con Ucrania, pero en presencia de Europa, que se resiste a la solución de Trump, es decir, a que Ucrania tenga que acabar cediendo parte de su territorio y no pueda entrar en la OTAN. Esa es de hecho la lectura que más preocupa en el este del continente, es decir, en los países que hacen frontera con Rusia. Lo que preocupa es que el mensaje que pueda sacar Rusia de aquí es que si invade un territorio se lo acabe llevando. Moscú reclama ahora que los países fronterizos con Rusia como Estonia, Letonia, Polonia o Finlandia no cuenten con armas ni presencia relevante de la OTAN. Antonio Martín. Coinciden los representantes de países del este y del norte de Europa con los que hemos hablado en que todos están convencidos de que Rusia sigue siendo un riesgo a corto plazo y rechazan las exigencias de Moscú, que se basan en que países vecinos como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia no tengan armamento ni tropas de la OTAN. Y son los países que más gastan en defensa en relación a su Producto Interior Bruto en la alianza, y sin ir más lejos, en Letonia hay tropas españolas, por ejemplo. Algunos subraya que precisamente la ampliación, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN ha reforzado la seguridad regional frente a Rusia, la primera línea de defensa, como algunos se autodenomina. Gitanas Nausėda es el presidente de Lituania y ha dicho en las últimas horas que el agresor no puede elegir los platos del menú. Ha recordado que el Tratado de la OTAN establece la asistencia y defensa mutua y que no hay marcha atrás a esos principios. Es viernes, es 14 de febrero. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. Y aquí en España es noticia el audio al que ha tenido acceso la SER de la conversación entre la EMET y la Generalitat Valenciana el día de la Dana. Un audio completo de esa conversación que desmonta la versión del presidente Mazón, que distribuyó parte de ese sonido recortado interesadamente para señalar a la EMET. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La Generalitat Valenciana quiso hacer creer que la EMET les dijo que no iban a marear con más avisos. Lo que realmente pasó, según se escucha en ese audio, es que la agencia avisó de cuándo y de dónde ocurriría lo peor. ¿Sabrías darme una ventana aproximada? Es decir, pues mira, va a ser entre las 3 y las 6 lo peor del temporal. O a partir de las 6 solamente, como me comentabas esta mañana. Vale, pues mira, parece que entre las 4 de la tarde, parece que empezarán las... el 14, las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde. En el PP guardan silencio sobre este audio que desmonta la versión de Mazón. También siguen sin aclarar qué llamadas hizo el presidente o sus consejeros ese día. La izquierda acusa a Mazón de manipular el audio para intentar salvarse a toda costa. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Esa llamada íntegra de 4 minutos contrasta con el fragmento difundido por el Partido Popular en su cuenta de X, que dura solo 1 minuto y 20 segundos. En las reacciones, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en hora 14, que mostraba su hastío permanente porque en los últimos meses la Generalitat haya optado por reescribir la historia de lo sucedido. Cree que la manipulación forma parte de una estrategia a la desesperada basada en bulos. En el juicio saldrá la verdad y se certificará que en AEMET nunca se bajó la guardia. Que estaban trabajando y que estaban o conectadas en el CECOPI o trabajando para la emergencia, y van a poder explicar todo lo que pasó. De 3 a 6 de la tarde, como bien decía la responsable de AEMET, venía lo peor. Y toda España sabe o intuye que de 3 a 6 de la tarde el señor Mazón no estaba muy preocupado. Compromís afirma que la manipulación del audio evidencia el ridículo y la desesperación de Mazón. Por su parte, y tras conocerse el contenido íntegro de la conversación, la Generalitat guarda silencio, como sigue sin responder sobre la relación de las llamadas que hizo el presidente ese día. En una respuesta remitida a los socialistas en les Corts, afirma que es imposible conocer el listado porque la empresa que las gestiona no emite una relación individualizada de cada uno de los terminales y ha enviado la factura íntegra de los meses de septiembre y octubre. Por cierto, termina también, en principio, el plazo que dio la jueza a la Generalitat para que explique quién dio la orden de lanzar la alerta a los móviles el pasado 29 de octubre. También hoy conoceremos los datos de la inflación en el mes de enero que publica el INE a partir de las 9 de la mañana. Según el dato avanzado, el IPC subió 2 décimas hasta situarse en el 3%. De confirmarse, esta subida sería el 4º mes consecutivo de repuntes de la inflación. Jordi Fábrega. Carburantes y electricidad han hecho que la inflación haya empezado 2025 al alza. Ha subido al 3%, según el dato que adelantaba hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística, un dato que tendrá que confirmarse este viernes. Las previsiones de los bancos centrales apuntan a que la subida de los precios será algo superior durante estos primeros meses del año, hasta mitad de primavera más o menos, cuando la inflación, prevén, volverá a bajar y se estabilizará alrededor del 2%, siempre con permiso de los aranceles de Donald Trump. Eso permitirá que el Banco Central Europeo vuelva a bajar los tipos de interés, decía su vicepresidente Luis de Guindos. Que aunque no sabemos cuál será el punto final de la evolución de los tipos de interés, sin embargo creemos que la trayectoria es de reducción de la restricción de la política monetaria. En los últimos meses la inflación en España se ha vuelto a situar ligeramente por encima de la media europea. Y luego está el dato definitivo de los accidentes laborales en España, que crecen un 10% en 2024. En total, 793 personas murieron durante su jornada o en el trayecto a su empleo. Según datos del Ministerio de Trabajo, la mayoría de fallecidos se dedicaban a los sectores del transporte, la construcción y la industria. Por comunidades, Navarra y Castilla-La Mancha son las que acumulan más muertes durante la jornada laboral. Estefanía Salvatierra. En 2024, 796 personas murieron en el trabajo. Es un 10% más que el año anterior. Un porcentaje muy significativo si tenemos en cuenta el discreto aumento de los accidentes que necesitaron una baja laboral. Apenas el 0,5%. Cifras anómalas para los sindicatos que no entienden que los accidentes que requieren una baja laboral no se incrementen de manera similar a los mortales. En hora 25, Mariano Sanz, responsable de salud laboral en Comisiones Obreras, lo achacaba a la ocultación de datos por parte de las empresas. Hay grupos de empresas que entre ellos, entre las distintas factorías, uno de los factores de competitividad interna que tiene son los accidentes de trabajo. No interesa notificarle porque puede tener consecuencias, o
empresas que contactan con las administraciones, para contactar con las administraciones, donde también es un indicador el que hayan podido tener sanciones por la inspección de trabajo. Más de 628.000 personas que sufrieron un accidente laboral el año pasado requirieron una baja. Hoy por hoy noticias. La ministra de Sanidad se reúne esta mañana con las comunidades autónomas para aprobar, si no hay imprevistos, el primer plan para la prevención del suicidio en España. La estrategia cuenta, entre otros, con programas de atención a personas mayores que se encuentran solas, también para familiares de los fallecidos. Mariola Lourido. Es el primer plan para la prevención del suicidio en España. Fija como una de las prioridades la atención a los grupos más vulnerables con programas específicos de apoyo para los mayores que viven en soledad, para los adolescentes, el colectivo LGTBI y para las familias que han sufrido el golpe del suicidio y que se sienten abandonadas en el duelo. Sobre la prevención, el plan recoge, según ha sabido la cadena SER, medidas para limitar el acceso a puentes o edificios altos considerados como puntos negros del suicidio, además de campañas de sensibilización y la creación de un observatorio. 11 personas se quitan la vida cada día en España, 4.000 al año. Sanidad y las comunidades autónomas lo aprobarán esta mañana, salvo sorpresas, también el plan de salud mental. En la Asamblea de Madrid, PP y Vox han tumbado una proposición de Más Madrid en contra de las llamadas terapias de conversión. En la propuesta pedían al Gobierno central que se consideren delitos. En el PP se justifican diciendo que no es una realidad significativa y que estas terapias ya están prohibidas en España. Más lejos ha ido la ultraderecha, que ha dicho que la propuesta es un ataque contra la Iglesia. Radio Madrid, Javier Carrera. Derecha y ultraderecha se vuelven a poner de acuerdo para lo que quieren. Esta vez ha sido una PNL, una proposición que solo muestra una opinión, no implica cambios legislativos, pero es que esta pedía al gobierno que considere delitos las mal llamadas terapias de conversión, y ahí la izquierda se ha topado con la Iglesia. Un montaje de la ultraizquierda para ir contra la Iglesia, contra la libertad religiosa. Quieren una sociedad sumisa. Lo vemos con la religión. Son Mónica Levín del PP y Belén González de Vox. Reconocen los populares que estas terapias son tortura, que están prohibidas, pero dicen que no son una realidad significativa, así que se oponen. Sin embargo, para Jimena González de Más Madrid y para Santi Rivero del PSOE, las derechas han quedado retratadas. ¿A qué Iglesia católica? Porque el Papa Francisco ha dicho rotundamente que las terapias de conversión son una aberración. Que están reconociendo que hay parte de la Iglesia que están realizando este tipo de prácticas. La proposición era finalmente rechazada con esos votos de PP y de Vox. De Aragón con Pepe Las Marías desde Radio Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y de Canarias hoy con Marta Prieto. Marta, buenos días. Buenos días. Bueno, y con ese pez que se ha hecho tan famoso, ese diablo negro que ya murió y que se va a exponer en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife. Así es, el famoso pez conocido por la película de Nemo, de Buscando a Nemo, es con esa boca y esos dientes de grandes dimensiones y una antena reflectante con la que cazaba a sus presas. Pues resulta que es menos temerario de lo que pensábamos todos al tener esa idea preconcebida que nos quisieron imponer los creadores de Pixar. Y es que hemos sabido que este pez mide, Ángels, apenas 6 centímetros, más o menos lo que mide el dedo índice de un ser humano promedio, por lo que Imagínate. Ahora empieza a cobrar sentido la disparatada explicación de la bióloga Laia Valor, la afortunada de encontrarse con este pez la semana pasada, donde decía que pudo ser que este animal fuera devorado y vomitado vivo por un depredador. La escuchamos. Y puede ser mil hipótesis, puede deberse a algún depredador, no sabemos si lo comió, luego lo vomitó, si estaba huyendo del depredador, si alguna corriente, si él fue para arriba poco a poco y por un cambio de presión paulatino sobrevivió hasta llegar arriba. La triste noticia, Ángels, es que la fama del pececillo ha sido intensa pero corta. Murió a las horas de ser descubierto y hoy a las 11 de la mañana será expuesto en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife y de hecho se realizará una rueda de prensa para presentarlo y me parece que ya las acreditaciones están todas agotadas. Gran expectación por esa rueda de prensa. Mira, más de animales, porque los vecinos de un pueblo de Zaragoza de 30 habitantes se suman a una iniciativa del Ejército de Tierra bautizando a pingüinos de la Antártida, Pepe. Sí, el pueblo de Sisuerre se han sumado a la campaña Apadrina un pingüino. Una decena de vecinos vieron lo que contaban los militares hace unas semanas en la revuelta de Broncano y se pusieron manos a la obra, como explica el alcalde Luis Javier Egea. Y el primero fue un vecino de Isuerre, me mandó el diploma del pingüino apadrinado con el nombre de Isuerre. Entonces digo, ostras, qué chulo, qué buena idea. Entonces ya
lo puse en el pueblo y hemos empezado a padrinar pingüinos pues con nombres de zonas de Isorre. Nombres pues son Sella, Pintaso... Cuenta el alcalde que es muy fácil participar en esta campaña a través de la web del Ministerio de Defensa, y en la web de Ser 5 Villas, si os pica la curiosidad, se puede ver los diplomas oficiales con el bautismo de algunos pingüinos con nombres de las 5 villas. Y hablando de pueblos aragoneses, hay un panadero que recorre cada día 23 pueblos de Teruel para llevarles pan a los vecinos. Sí, se llama Carlos. Tiene un horno en la localidad de Argente, de 200 habitantes, y cada mes recorre 8.500 kilómetros para vender 8.000 barras en 23 pueblos de las comarcas de Jiloca, Cuencas Mineras y la comunidad de Teruel. Carlos es colombiano, lleva 24 años en España y hace 6 meses se mudó con su mujer a Argente desde Valencia. Y su rutina es la misma: a las 12 de la noche prepara y hornea el pan, y de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía coge su furgoneta para hacer toda la ruta. Que no le deben faltar clientes, evidentemente. Pepe, Marta, gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, hay estrenos cinematográficos en las carteleras, así que como todos los viernes nos los trae Pepa Blanes. Los estrenos de esta semana nos devuelven a esos tiempos donde el cine de superhéroes lo petaba en la taquilla. Tenemos entrega de Capitán América, superhéroe negro en tiempos de Donald Trump. Debo reconocer que aún no me acostumbro a su nuevo aspecto. Decían, o te quedas sin bigote o sin elecciones. Es nada menos que Anthony Mackie, un actor que quería ser referente para los adolescentes y que comparte protagonismo con Harrison Ford en el papel de presidente de Estados Unidos. Y ojo, porque la nostalgia no abandona a Hollywood. Tenemos nueva comedia romántica con personaje que conquistó la taquilla en los 90. Es Bridget Jones, que ahora es madre y viuda. ¿Hubo sexo anoche? ¡Oh, sí! ¡Lo hubo! Una de las nominadas al Oscar en película internacional es Vermiglio, que llega a los cines esta semana. Es la historia íntima de un pequeño pueblo italiano en los Alpes en el periodo de entreguerras. Huir de la guerra es de cobardes. Bebe y calla, siempre metiendo las narices donde no te llaman. Si todos fuesen cobardes, no habría más guerras. El nieto de Bergman y de Lee Fullman se adentra en el cine con La tutoría. Es una película sobre conflictos entre familias que muestra los grises en torno a la violencia en los colegios. Y por último, les recomendamos un documental, La Marsellesa de los borrachos, que cuenta el trabajo de músicos y antropólogos por salvar las canciones de la resistencia antifranquista durante la Guerra Civil. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.